Usted diga. Eh, Creo que mi- mis compañeras van a quedar aceptando gente, así que yo no me voy a preparar, no me voy a preocupar de eso por ahora. Ya, entonces a todos los que ya están en el Zoom, me presento, soy Lucas Borges, encargado del comité de escora de la Universidad San Sebastián de Concepción, y hoy día traemos una charla sobre pornografía por el matrón y sexólogo clínico Bernard Pacheco. Así que le doy la palabra para que empieces con su charla. ¿Con cuánto tiempo contamos en realidad? Eso no me acuerdo en realidad. Eh, ¿5 o 10 minutos? eh, 3 horas, ¿no? Más o menos 45 minutos Ya, ok. y Ok, yo después, creo. y después las preguntas al final. Vamos a dar un espacio para que todos pregunten por el chat o con micrófono, como gusten. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, les cuento, me llamo Bernard Pacheco, soy matrón de profesión, sexólogo de formación personal. Digo formación personal, pues fue una motivación personal llegar a la sexología clínica como desarrollo del área profesional. Lucas me invitó a conversar un tema que en realidad uno poco aborda, que es el tema del uso de la pornografía. Por eso lo titulamos a este pequeño conversatorio, es ¿cómo uso la pornografía? Pero antes de eso, preferiría desarrollar, para empezar, la pregunta que está abajo. ¿Para qué usar la pornografía? O sea, ¿qué sentido tiene el uso de la pornografía antes como de cómo la uso? Por eso quiero que conversemos un poco sobre la respuesta sexual humana. Aquí les quiero mostrar un par de modelos, los modelos más conocidos sobre la respuesta sexual humana, partiendo por lo que nos presenta Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es un entomólogo, en un principio biólogo y entomólogo, pero americano, y fue el que hizo en realidad el trabajo, un trabajo monumental sobre estudio de la sexología y presentó dos libros, uno en el 48, que es el comportamiento sexual del hombre americano, que le valió un reconocimiento extraordinario, se convirtió en un bestseller, se comparó el impacto mundial con la bomba de Nagasaki y Hiroshima, así de potente. Y luego, un par de años posterior, lanzó en el 56 el comportamiento sexual de la mujer americana. Y eso fue su horror, esa fue una tumba. En realidad la recepción de este segundo libro causó un descrédito enorme y causal de la muerte de Kinsey en realidad. Es una historia bien simpática quien la quiera seguir. Kinsey nos entrega, dentro de todo su monumental trabajo, la escala Kinsey, que nos habla de la motivación de la actividad sexual de las personas. Nos muestra esta escala que está de 0 a 6, en donde nos dice que la persona que está en 0 es una persona exclusivamente heterosexual. ¿Qué significa eso para Kinsey? Que es una persona que en su vida diaria tiene pensamiento heterosexual, sueños heterosexuales, motivación heterosexual, fantasías heterosexuales. No cabe ningún otro tipo de estructura. Al otro extremo, la homosexualidad exclusiva, en donde esa persona tiene comportamientos homosexuales exclusivos, sueños homosexuales, deseos, motivaciones y conductas homosexuales. No hay más. Acercándonos o avanzando en esta escala, la escala 1 nos dice que son personas que son predominantemente heterosexuales y solo incidentemente homosexual. Un sueño, una fantasía, muy esporádico, espontáneo y esporádico. Luego, en el nivel 2, personas que son predominantemente heterosexuales, pero con experiencias homosexuales un poquito más que incidentales, más frecuentes o a lo mejor buscadas. Kinsey nos dice que la mayoría de nosotros fluctuamos entre el 1 y el 2, que son difíciles encontrar personas que sean puramente heterosexuales o en su defecto puramente homosexuales. Y la bisexualidad, que nosotros la conocemos comúnmente, la clasifica en el nivel número 3, personas que son igualmente heterosexuales como
homosexuales. Y lo mismo, ¿ya?, se ajusta a la homosexualidad. Era para el otro lado. Años más tarde, entrega mayor información. Como les contaba, este estudio fue monumental. 12.000 entrevistados, eso no es menor. Y dentro de los porcentajes íconos que nos muestra, nos dice que el 37% de los hombres encuestados habían experimentado alguna conducta o experiencia homosexual, el 37%. Que el 40% de los entrevistados había sido infiel a su esposa, estamos hablando en 1948. Y que el 62% de las mujeres se había masturbado. Y esos detalles, sobre todo el tema de la mujer, fue lo que lo llevó a Kinsey a la tumba, el tema de la presión sociocultural. Posteriormente, en el 66, aparece el modelo de Master y Johnson. Ahí está Ginny Johnson y William Master, que son quienes desarrollaron el Dr. Master y su asistente, Ginny Johnson, como les contaba. Y ellos desarrollaron esto en laboratorio. Trataron la respuesta sexual humana desde la más pura, se podría decir, ciencia de laboratorio. Tenían a 2 personas realizando actividades coitales llenas de diodos, llenas de indicadores para poder ver la respuesta. Y entregaron esta respuesta en donde habla de que existe una excitación. Luego de esta excitación existe un periodo de meseta. La meseta es donde existen lo que se denominan los estímulos sexuales efectivos, que son significantes para las personas que están viviendo el proceso erótico. Y si eso continúa, se puede llegar a un orgasmo y de ese orgasmo a una resolución. Me da con el dedo contrario, pero estoy aprendiendo. Posteriormente, Helen Kaplan en el 74 toma los estudios de Master y Johnson y incorpora el deseo, la libido, dentro de esta estructura. Helen Kaplan nos habla de que para iniciar una actividad sexual necesitamos previamente de un inductor previo, que es el deseo. El deseo genera la excitación sexual. Podemos mantener esa excitación sexual por un periodo prolongado y así llegar al orgasmo y a la resolución. Los trabajos de Kaplan son los que se utilizan para hacer la generación de diagnósticos en el DSM-5 en la esfera de la patología sexual. Ya me olvidé cuál botón era. Era el otro. Whipplet, hace lo suyo en el 97, toma los trabajos de Master y Johnson, toma el trabajo de Kaplan, lo coloca en una estructura circular y enfoca la respuesta sexual, pero principalmente mirando a la mujer. Nos habla de deseo, excitación, de meseta, orgasmo, resolución, pero la coloca dentro de estructuras de dinámica de pareja. Habla de la seducción en el momento del deseo, de la excitación y la meseta. Ella lo traduce a las sensaciones producto del encuentro erótico. La entrega es el orgasmo y la reflexión se genera en el proceso de la resolución. Esta reflexión le daría la oportunidad a la mujer de decidir si quiere seguir con esa pareja, nuevamente intentar otro escarceo erótico o, lisa y llanamente, no seguir, cambiar de pareja. Bason hace lo propio, esto ya en el 2001, y nos presenta otro esquema circular de la respuesta sexual, pero también pensando en la mujer. Ella nos habla de que a través de las vías sensoriales y de forma espontánea se genera motivación. Esta motivación se desarrolla, ¿ya?, favorece estímulos sexuales. Si estos estímulos sexuales son recibidos en forma adecuada, se genera excitación sexual. Esta excitación sexual genera más deseo, genera más excitaciones, con un círculo virtuoso, y que va a poder desarrollar satisfacción física y emocional en la mujer.
Si esta satisfacción física y emocional en la mujer es leída por ella en forma positiva, va a desarrollar vinculación, ¿ya? Va a desarrollar intimidad emocional con esa otra persona. Si no es así, no se desarrolla la intimidad emocional, podría ser que no quisiera volver a intentar tener actividad sexual con esa persona. La respuesta sexual humana también se puede ver como una cascada de neurotransmisores, como lo muestra Acuña en este trabajo muy interesante, que parte desde el sistema nervioso central y se transfiere hacia la periferia. Nuestra respuesta al cómo nos desarrollamos sexualmente depende de un adecuado equilibrio y desempeño de estos neurotransmisores. Los niveles de testosterona, los niveles de oxitocina, los niveles de dopamina, procesos de vasoconstricción o procesos de vasodilatación van a favorecer o van a entorpecer un adecuado desarrollo, ¿ya?, de un momento erótico. De que es súper importante tener claro que si yo inicio una actividad erótica bajo estrés, bajo ansiedad, bajo miedo, eso significa que yo voy a estar liberando neurotransmisores vasoconstrictores, los que van a entorpecer mi desempeño. Para yo tener una actividad sexual que sea satisfactoria, necesito estar relajado. Y eso es súper importante. Estar en un ambiente adecuado, estar en condiciones favorables, estar con la persona que yo decido estar. Y eso me va a dar una dinámica de pareja adecuada para yo desarrollarme en forma exitosa. Relajación, tranquilidad, confort, va a ser sinónimo de una experiencia sexual más satisfactoria que el estrés, el miedo o la ansiedad, la incertidumbre. Este esquema es uno de los que más me gusta, con el que más trabajo, que este es del Manual Diagnóstico en Sexología, que es de la Flasses, de la WAMS, ¿ya? Habla de que el proceso de la función sexual necesita o depende de dos etapas. Una, que es la fase de situación de estímulo sexual, y otra es la fase de respuesta sexual. Un estímulo genera una respuesta. Este proceso está embebido, flota en un caldo que se llama deseo. El deseo no inicia una respuesta sexual, puede claramente, pero no necesariamente y no es dependiente de. Una respuesta sexual puede iniciarse sin deseo, el deseo puede entrar, puede salir, puede estar después, ¿ya? Esta es una cualidad de este proceso. Para que una fase de situación de estímulo sexual sea adecuada, yo necesito un administrador adecuado, quien me motiva. Si mi administrador, por ejemplo, es una persona de mi sexo opuesto, mi administrador es heterosexual. Si mi administrador es una persona de mi mismo sexo, mi administrador es homosexual y así sucesivamente. Necesito un método adecuado para poder activarme. ¿Qué método? Los sentidos, los 5 sentidos. Olfato, gusto, tacto, oído y vista. Vista al final. Frecuencia, que es la cantidad de veces en que yo me activo y soy eficiente en ese activarme sexualmente. No hay una norma. Uno puede hablar, uno puede categorizar a las personas, pero no hay una norma. No significa que uno esté mal y otro esté bien. Hay distintas frecuencias en que las personas se activan. Hay personas que se activan diariamente o más de una vez al día, un par de veces a la semana, un par de veces al mes, o simple y llanamente no se activan. Si la fase de situación de estímulo sexual es adecuada, yo voy a generar una respuesta sexual. Pero esa respuesta sexual depende del equilibrio de estos elementos. Un adecuado entorno, o sea, anatómico. Si yo tengo alguna dificultad anatómica, claramente no voy a poder responder o responderé de una forma alternativa. Elementos neuronales, elementos hormonales, elementos vasculares y endoteliales. Y ahí súper importante el tema de las enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, afectan
vascularmente afectan endotelialmente, y elementos funcionales. Todo esto transcurre en un tiempo de funcionamiento. El tiempo de funcionamiento es variable y, aunque no lo crean, es sociocultural. Va a depender de elementos epigenéticos, del ambiente, de lo biológico, de lo fisiológico y, como les dije en un principio, de lo sociocultural. ¿Qué inicia una respuesta sexual? Inicia la respuesta sexual independiente del tipo de pareja. Las parejas son parejas independiente de los múltiplos que tenga. Una respuesta sexual se inicia por activadores de la respuesta sexual. Un activador de la respuesta sexual es algo que genera que se, como dice la palabra, se active la respuesta, partiendo siempre de una predisposición psicofisiológica adecuada. Tenemos activadores que van a ser internos y activadores que van a ser externos. ¿Por qué es importante una predisposición fisiológica? Por lo que yo les decía adelante, estar en una situación de seguridad, de tranquilidad, de confort, de agrado, va a ser sinónimo de una experiencia sexual satisfactoria. Estar en una situación inadecuada, estresante, peligrosa, tanto física como emocionalmente, es bastante probable que la experiencia sexual no sea la mejor de la vida. Los activadores externos están ligados a los sentidos. Los sentidos son los que nos conectan con el exterior. Los sentidos nos conectan con nosotros mismos y nos conectan con nuestra pareja. De ahí la importancia de trabajar con todos los sentidos, que son todos los canales donde van a ingresar estos estímulos. La vista. Partamos revisándolos uno por uno. La vista. Hay cánones de belleza que nos van a hacer percibir a personas más atractivas que otras. También la moda es sumamente importante. No es radical, pero sí es importante, porque, permiso, socialmente vamos a considerar o se nos va a hacer a la vista más atractiva cierta persona que tenga ciertas características, ciertos colores en el vestir, ciertas texturas, ciertas formas. La moda también es sumamente importante. El olfato, si bien es cierto, el olfato en el ser humano no tiene una influencia radical hasta el momento. Hasta el momento hay estudios que hablan de que sí tiene una influencia que no se ha estudiado de forma adecuada. Jean-Henri Fabre habla de las feromonas. Las feromonas sí tienen influencia importantísima dentro del comportamiento sexual, no de los mamíferos, pero sí de insectos y anfibios. Se hizo un estudio muy interesante donde se revisó sistemáticamente, hay gente que estudia de todo, sistemáticamente las ganancias de bailarinas de pole dance en un café en Estados Unidos. No me acuerdo qué café era exactamente. Y estas chicas que bailaban pole dance, el baile del caño, no tienen contacto directo con sus clientes, ellos solo las observan bailar, y se dieron cuenta de que en los distintos ciclos, en los distintos periodos del ciclo menstrual de la mujer, el ciclo ovulatorio, las ganancias eran diferentes. Las mujeres ganaban mucho más en el periodo de preovulación y posovulación que en el periodo pre o postmenstrual. Y eso se atribuía a la existencia de feromonas. El oído
estímulos sumamente importantes, y aquí entra a jugar elementos que van paralelos al mensaje, que es la paralingüística. No es solamente importante lo que se dice en el momento de la seducción, sino cómo se dice, con qué cadencia, con qué ritmo. Ese fenómeno delicado del jugueteo de la voz, que funciona muchísimo mejor en las mujeres que en el hombre, es un inductor muy potente de deseo. Por lo tanto, utilizar el oído en forma adecuada, ¿ya? El escuchar adecuadamente, el poner atención, también resulta algo significativo en el momento de activarse sexualmente. El gusto. El gusto es un sentido que, si bien es cierto, en las especies inferiores tiene mucho más desarrollo, en las especies humanas no es tan relevante. Lo que la primadona del gusto es el beso. Y el beso sí tiene una función sumamente relevante en la respuesta sexual femenina. La mujer gusta mucho del beso, pero en general el gusto no es uno de los sentidos más como más gatillantes dentro de la respuesta sexual. El que sí es altamente gatillante es el tacto. El tacto es uno de los sentidos por excelencia, es el que más fácilmente gatilla la respuesta sexual y es uno de los más estudiados. No por nada existen multiplicidad de escritos, multiplicidad de manuales, de libros que te indican cómo y dónde tocar a tu amante, a tu pareja, ¿ya? De qué forma realizar un masaje, de qué forma poder estimular y en qué lugar estimular de mejor manera. Ahora, claramente, y como lo hemos dicho más de una vez, todo esto depende, sí, del entorno sociocultural. Y de esta misma manera, el mapa erótico que vamos desarrollando, nosotros tenemos un cuerpo y este es nuestro territorio y vamos desarrollando un mapa. Y este mapa es desarrollado exclusivamente por las experiencias que tenemos y dependiendo del entorno cultural. Hablemos ahora de los activadores internos. Los activadores internos van relacionados también claramente, estamos hablando de la respuesta sexual, con los sueños y las fantasías prioritariamente en la mujer. Estos sueños y estas fantasías van a depender de la personalidad de cada una y de los procesos de socialización y culturización que nosotros tengamos. ¿Qué significa esto? Que va a depender de cómo nos hayan criado, en qué entorno nos hayan criado y estemos desarrollándonos para determinar de cierta manera qué vamos a considerar como factible o no factible, como sueño o fantasía erótica. Los activadores internos en el varón funcionan exactamente igual que en la mujer. Existe la fantasía y claramente existen los sueños, pero toma especial preponderancia la personalidad del varón y entra en otra estructura que es la heterofilia o la heterofobia, que es qué tan cercano o qué tan lejanos estemos de lo erótico. El desarrollo de la heterofilia y el desarrollo de la heterofobia son fenómenos que también son procesos socioculturales que dependen de la creencia, dependen de la norma y depende de lo religioso. Yo habitualmente nunca hablo de religión, que son fueros súper personales y privados internos, pero la religión influye poderosamente en lo que es la respuesta sexual porque nos marca lo permitido y lo prohibido, y eso no hay que olvidarlo. Como les contaba, el cuerpo es nuestro territorio. Nosotros tenemos un mapa en este territorio y este mapa puede ser un mapa
agradable, puede ser un mapa hermoso, pero también pueden existir lugares que no son tan agradables. Nuestro mapa erótico lo vamos desarrollando con la vida, lo vamos desarrollando con la experiencia, pero también, como dijimos anteriormente, va a depender de los procesos de socialización, de culturización y de la norma y de la creencia de cada uno. Y ahí interfiere enormemente, como les contaba, la religión dentro de lo prohibido y lo permitido en explorar en lo que estimulación sexual se refiere. Entonces, ya llegando al final de esta conversación, ¿cómo uso la pornografía? La pornografía la uso como inductor de deseo. La pornografía se utiliza para estimular, ¿ya?, la respuesta sexual. También se utiliza en el proceso de desarrollo de heterofilia, cuando una persona es heterofóbica, o sea, rehúye de todo lo erótico. Se puede utilizar la pornografía, cierto tipo de pornografía con cierta frecuencia, ya con cierta estructura, para desarrollar erotofilia, o sea, acercarse a lo erótico, pero siempre con mucha precaución. Cuando uno va al cine y vamos a ver, por ejemplo, no sé, Avengers, o vamos a mirar Iron Man, Spider-Man, cuando uno sale del cine no sale buscando a Thor que aparezca por ahí o que pase Iron Man volando en el cielo, no sale a buscar uno de esos, porque está consciente de que todo lo que vio es fantasía. Por el contrario, cuando se utiliza la pornografía en forma recurrente, en forma, en algunos casos, obsesiva, la persona no hace la diferencia entre lo real y la fantasía. Siente que lo que muestra la pornografía es lo que hay que alcanzar, siente que lo que está viendo es real, lo que claramente no lo es. Por eso la pornografía se puede utilizar, claro que se puede utilizar. ¿Qué tipo de pornografía? En general, la que a ti te cause mayor agrado. ¿Por cuánto tiempo? Tiempos acotados, cortos, sola y únicamente como inductores de vez en cuando, no en forma exclusiva, porque si no, desarrollamos lo que se llama la pornofilia, la necesidad exclusiva y única de la pornografía para poder activarse sexualmente. La pornografía, ¿qué es lo que hace? Nos entrega solamente estimulación visual. Si está con sonido, a lo mejor estimulación auditiva, pero perdemos todo el resto. Al limitar la entrada de estímulos, limitamos también nuestra experiencia erótica. Insisto, ¿se puede usar la pornografía? Claramente que se puede usar. Se usa en terapia. ¿Se puede usar como inductor? Claramente que sí. Para desarrollar heterofilia, claramente que sí, pero siempre con precaución. Muchas gracias, chicos. Lo ideal ahora, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, aquí estoy para responderlas. Yo voy a estar atento al chat, por si quieren escribir sus preguntas, yo las leo, o pueden activar el micrófono y hablar libremente. Trataré de no sonrojarme. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo, la Claudia levantó la mano. Primero la Claudia, que creo que va a hacer la pregunta por micrófono, y después la pregunta que escribiera. Perfecto. Hola, mucho gusto. Primero que todo, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena, muy completa. Y le quería consultar, dada los posibles daños, por ponerlo de alguna manera, o los posibles problemas que se podrían desarrollar por el exceso de pornografía, ¿considera que un acercamiento a la pornografía durante las primeras etapas del desarrollo sexual del adolescente o del niño es adecuado
el acceso a la pornografía o podría ser principalmente nocivo para su desarrollo sexual? Lo segundo, nocivo, ¿ya? Acercar la pornografía hacia niños es un abuso. Eso se denuncia. Es abuso sexual. Ah, no, claro, ¿Ya? me refiero a niños que se meten en internet, que ahora tienen teléfono, tienen computador, los papás ya no están tan necesariamente encima y empiezan a ver pornografía de adolescentes, 13, 14 años. Ya, 13, como te digo, insisto, eso es abuso sexual. ¿Ya? En Chile tenemos legislaciones, bueno, están los derechos humanos, los derechos del niño. En Chile ningún menor de 14 años puede tener actividad sexual con o sin su consentimiento. En Chile siempre es una violación cualquier menor de edad menor de 14 años que tenga actividad sexual. Exponer a un menor de 14 años a pornografía, eso es abuso sexual, ¿ya? Está tipificado por ley. Ahora, cuando un menor, por mutuo propio, busca pornografía, ¿qué le va a pasar a ese menor? No va a ser capaz de distinguir si Iron Man existe o no existe. Para él, Iron Man va a existir. ¿Ya? Me refiero a que no va a ser capaz de distinguir que lo que está viendo es fantasía, que no es real. Por lo tanto, va a generar en esa persona, en esa personita en desarrollo, va a generar, por un lado, angustia. ¿Por qué? Porque va a ver que él no cumple y no va a cumplir con las estructuras que ahí se ven. Empecemos por el tamaño del pene. Hay puros adultos aquí, ¿cierto? Sí, Por lo menos mayores de 14 años. sí, todos mayores, se ¿Sí? supone. Eh, bueno, pues no vamos a decir, no vamos a tratar de decir ninguna tontera. Empecemos por el tamaño del pene. El tamaño del pene en la pornografía está sobreestimado. 18, 22 centímetros. ¿Ya? Entonces, el menor piensa que ese es el tamaño del pene ideal o el tamaño del pene real. ¿Y cuál es el tamaño, el promedio del tamaño del pene latinoamericano? ¿Alguno lo sabe? Como 13 o no. Exactamente 13,5 centímetros. O sea, en realidad son 14,5 centímetros en Latinoamérica, en Estados Unidos 13,5 centímetros. En Asia 9,5 centímetros. Pero la mayoría no maneja esa información. Piensa que una relación sexual ya debe durar por lo menos 30 a 45 minutos. ¿Y cuánto es el promedio de un coito? Ay, no sé. ¿Me han preguntado? ¿Cuánto es el tiempo promedio de un coito? Entre 6 y 11 minutos. Cuando un coito sobrepasa los 15 minutos, habitualmente genera más disconfort que placer. Pero el menor que empieza a ver pornografía entiende que debiera ser un coito largo, mínimo 1 hora. Entonces puede pensarse eyaculador rápido o puede pensarse eyaculador precoz. Y de hecho me llegan a consulta pacientes que piensan que son eyaculadores precoces porque apenas alcanzan 15 minutos, no alcanzan los 45 o la hora que sale en la pornografía. Y llegan también con angustia por su tamaño de pene porque no alcanzan a los 18 centímetros. Porque no ven que eso es fantasía. Y lo otro que hace la pornografía utilizada en personas que no tienen el criterio adecuado para poder verla es escindirlos de la realidad, objetivar, pasar como objeto a la mujer y cosificar a la mujer. Y no ser parte de una una danza erótica como debiera ser una actividad sexual, una relación sexual, sino como un instrumento del placer del varón y se acabó. Entonces, redondeando, estimo que no es adecuado que adolescentes tengan acceso libre a pornografía, menos claramente, totalmente no a niños que tengan acceso a la pornografía. Y eso es uno de los grandes problemas de la pornografía, que es gratuita y es anónima en Internet. Gratuita y anónima. Ujú. No sé Y si respecto a eso respondí en mismo, algo tu pregunta. sí, mucho, gracias. Pero respecto a eso mismo, en caso, por ejemplo, que los cuidadores, padres, tutores, quien sea que esté a cargo del menor,
descubren que el adolescente está consumiendo pornografía, ¿cómo sería la mejor forma de tratar el tema, de lidiar con eso, decirle que no, prohibirlo, explicarle esto de que no es real, que es como tratar de aprender a manejar viendo Rápido y Furioso? Usted lo respondió, exactamente eso. Educar, educar. Perfecto. Súper atenta. Pedir una hora. Lo que hay que hacer ahí es educar, educar. Tú claramente, si tú como padre, tú le entregaste las herramientas a tu adolescente. Le entregas el teléfono, le entregas el computador, le entregas el plan de datos, ¿ya? La responsabilidad es tuya. Tú tienes que velar por el uso adecuado, correcto y acotado a las características propias del individuo, o sea, del niño que está detrás de la pantalla. Tú tienes que velar por eso y no dejar que él decida qué puede o no puede ver. Claramente los adolescentes tienen un desarrollo, claramente tienen la posibilidad de decidir, ¿ya? Pero uno tiene que estar ahí al pie del cañón velando porque las decisiones sean las mejores. ¿Me explico? Sí, súper bien, muchas gracias. Ujú. Aquí tengo una pregunta de Fer. Dice, ¿es verdad que la pornografía puede usarse para tratar violadores seriales? Vio La Naranja Mecánica. ¿Cómo así? ¿Ubican la película? No, yo no. No Muy, sé si... muy, muy vieja la reseña. En la película La Naranja Mecánica, una película muy vieja, hablan sobre la sobreexposición a la pornografía para curar a violadores seriales. No, no va por ahí. No, 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 entonces no, no es no, verdad. no sirve. Ya. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer por el chat o por micrófono. Ahí dijo, gracias por la respuesta. Las personas con trastornos sociópatas son ese tipo de personas, tienen alteraciones que son mucho más profundas. ¿Ah? No es solo el tema sexual, habitualmente son personas misógenas que tienen odio hacia la mujer, si es que es el foco de la violación, o a los menores. ¿Ya? Hay alteraciones potentes dentro de la estructura de personalidad de esa persona. Y por una terapia así de shock, si se podría llamar así, no se va a reconstruir esa estructura relacional, esa estructura social de ese individuo. Es muchísimo más profundo. Es, si vemos lo mismo, se puede tratar la pedofilia, ¿ya? La pedofilia, el pederasta, en un principio, se hace una división por mientras sale otra pregunta. La pedofilia es el deseo por un menor de edad. ¿Ya? Ese es el pedófilo. El pedófilo, como inductor de deseo, tiene a un menor de edad. ¿Se puede tratar esa pedofilia? Claro que se puede tratar como manejando el deseo. Esa persona puede ser pedófila, pero nunca esa persona puede decidir o tratar y nunca tocar a un menor. O sea, no pasar a ser pedrasta. El pedrasta es el pedófilo que ha tenido actividad sexual con un menor. No sé si se entiende. Sí, o sea, yo por lo menos lo entiendo bien. Claro, entonces lo que uno tiene que hacer es, cuando hay personas que tienen conductas sexuales que no son las adecuadas, esas conductas sexuales están muy, muy, muy internamente, pero se pueden manejar. ¿Ya? Tú no puedes manejar tus emociones, pero sí puedes manejar lo que haces con ellas. Mm. Eh, bueno, a mí me gustaría hacer una acotación que me gustó la manera de la presentación porque como se presentó como principalmente como una charla de pornografía y fue al final donde salió la pornografía, me gustó que al principio se explica cómo funciona
normalmente todo el proceso. Y al final se hace una conclusión donde se muestra que la pornografía en realidad se basa en muy poco de este proceso. Exacto. Es solamente un pequeño inductor de la respuesta sexual. La Claudia de nuevo tiene una pregunta, así Todas las que que quieras. libre de hablar. Quedé con curiosidad sobre, habló del uso de la pornografía para el tratamiento de la, ¿cómo era la palabra? Erotofobia. Erotofobia, eso. Erotofobia. Erotofobia. ¿Cómo funciona ese tratamiento y cómo ayuda el uso de la pornografía a que alguien quiera involucrarse en situaciones eróticas? O contacto. Sí, se entiende. Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Una de las consultas más frecuentes, y esto se ha acrecentado en este periodo de pandemia, es la falta de deseo sexual. Muchas parejas llegan porque tienen falta de deseo sexual. Y esa falta de deseo sexual se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero como existía la posibilidad de huir, porque no estábamos juntos, se generan una montonera de acciones evasivas, ¿ya? O estratégicas para evadir el encuentro erótico. Me quedo trabajando hasta tarde, llego más tarde a la oficina, me llevo pega para la casa, llego cansado, me duermo inmediatamente. ¿Ya? Son acciones evasivas de evitación para el encuentro erótico. Pero ahora en la pandemia nos hemos forzado a estar juntos y han emergido con mucha fuerza estos problemas de deseo sexual. Dentro de la terapia sexológica habitualmente, o por lo menos como yo la veo, se basa en cuatro pilares. Un pilar emocional, un pilar de senso-percepción, un pilar erótico y un pilar sexual. Y en ese orden: emociones, senso-percepción, erotismo y la actividad sexual. ¿Cómo yo me activo sexualmente? Lo repasamos. Para que mi respuesta sexual sea adecuada, tengo que tener varios equilibrios. Tengo que estar con la persona adecuada, tengo que estar con estímulos adecuados. Primero tengo que conocerme, y ahí va la senso-percepción. Y a través de ese conocimiento hay actividades, son actividades lúdicas de autoconocimiento. La emocionalidad va hacia la vinculación con mi pareja. ¿Por qué empieza a desaparecer el deseo? Porque nos empezamos a distanciar. Y dentro de ese trabajo terapéutico aparece la pornografía como inductor, se podría decir secuelar, como secuela de ver pornografía, induce el deseo. ¿Cómo se utiliza? Se utilizan los relatos eróticos, se utilizan las imágenes pornográficas, y lo que yo recomiendo claramente es a decisión de cada uno el uso del soft porno, el porno suave, o de esta nueva industria que está apareciendo, que es el porno ético, que tiene hay mis bemoles, pero está apareciendo. Se utiliza 2 a 5 minutos antes de dormir. ¿Ya? Se le instruye al paciente que él y su pareja, ya estando acostados, compartan entre 2 a 5 minutos o un relato erótico, o imágenes eróticas, o un mini clip pornográfico. Solamente 2 a 5 minutos. Y luego de eso, a dormir. No se desencadena en una actividad erótica individual o en pareja, o a una masturbación, o a una relación coital, ¿ya? Sino que solamente queda ahí. ¿Qué conseguimos con eso? Que en el subconsciente vayan quedando esas imágenes y empecemos a tener las propias imágenes. Empieza la ensoñación y empieza la fantasía. Así se utiliza. Muchas gracias. Muy interesante. Ya. Ahora, Gonzalo Maldonado hizo una pregunta por el chat. ¿Cuándo, ¿Ya? ¿cuándo el uso de la pornografía en la vida adulta deja de ser algo normal a una situación patológica? Ya.
Cuando yo dependo de la pornografía, esto se genera, ahí está la patología. Cuando yo, por ejemplo, y cada uno se va a leer a sí mismo, cuando yo empiezo a mirar pornografía en forma habitual, por varias horas al día, en forma furtiva, escondido, cuando utilizo la pornografía como único o principal inductor de deseo para la autoestimulación, autoejercicio de la función sexual o masturbación, como lo quieras llamar, ¿ya? Cuando requiero de la pornografía para poder activarme sexualmente y así tener una actividad coital con mi pareja, ahí se transforma en un problema, porque dependo de la pornografía para activarme eróticamente. Ya, Ahí se configura la pornofilia. no sé si le quedó claro a Gonzalo. Ya. Ya, entonces, si nadie más tiene alguna pregunta, yo creo que podemos finalizar esta charla. Ahí Sí, están llegando mensajes de agradecimiento, si los quiere ver en el chat. Eh, bueno, muchas gracias al sexólogo Berna que nos pudo hacer esta charla y, y ojalá que toda la información les sirva y puedan compartirla también con, con la gente que lo rodea. Y no eso sé qué es. apreté. Ahora sí. Y Bien, nada, pues agradecido Lucas por la invitación. Perdón, dime Lucas. no, que espero poder invitarlo a más charlas o dar el contacto para que puedan contactarse con más personas. Sí, por eso dejé el contacto ahí de la página web. Me pueden buscar por Facebook, por Instagram, por Twitter, ¿ya? No, encantado. Gracias por la invitación, Lucas. Entretenido, simpático el tema. Les voy a confidenciar que íbamos a tratar el tema un poquito más duro, pero por razones de culturales, vamos a decirlo, son así, por razones culturales, hemos hecho una charla con Lucas algo más académico por un lado y más soft por otro. ¿Ya? Pero de todas maneras la idea nuestra era entregar información y un poco desdemonizar el uso de la pornografía, que se puede usar, claramente se puede usar, pero con precauciones, ¿ya? Y utilizándola de manera adecuada y en personas adultas. Jamás, jamás, jamás en niños. Y nunca tampoco fomentar su uso en la adolescencia. ¿Ok? Ujú. Ya, entonces con eso creo que ya nos despedimos, así que son Ujú. todos libres de salir del Zoom. Y eso, creo que para dejar de compartir página, si pudiera dejar de compartir